más. Bueno, chiquillos, buenas chiquillas, a ver, varias cositas. La primera es que, junto con darle la más cordial de las bienvenidas, creo yo que la mayoría de ustedes ya ha tenido clases conmigo, así que en términos estrictos, las reglas, digamos, son similares a las de proceso psicológico. Vale decir de que la evaluación uno y la evaluación 2 corresponden a pruebas, ya que van a contemplar alternativas, desarrollo breve y análisis de caso, ya esa evaluación 1 y evaluación 2, y la evaluación 3 va a corresponder a lo que es analizar una película, controles bibliográficos, ya, así como también que yo les pida que asistan a alguna actividad, ya. En general, esa va a ser como la estructura evaluativa de nuestro ramo, de nuestra asignatura. Y por otra parte, bueno, les voy comentando algunas cosas, no sé si decirles como, no son personales, porque en términos estrictos como que con esta asignatura ya llevo casi 22, 23 años, desde que comencé a ser ayudante del ramo de aprendizaje por allá por 1998. Ya harta agua ha pasado bajo el puente como para con esta asignatura, pero por cierto, la idea está en que voy a exponer, por cierto, toda la experiencia asociada al ramo y, por cierto, digamos, como alguna de las características que esta asignatura siempre e históricamente ha tenido, y una de ellas tiene que ver con lo que es la importancia que se le concede al conocimiento científico y a la evidencia empírica desde acá, desde esta asignatura. ¿Me escucho bien o se escucha muy bajito, chiquillas y chiquillos? ¿Se escucha bien, profe? ¿Se Sí, se escucha escucha. bien? Ya, maravilloso. Perfecto, entonces. Oiga, no sé si quieren preguntar algo, digo yo, antes de empezar la clase, empezar como a hablar de la materia. ¿No? ¿Pareciera que no? Profe, Dígame. ¿no hay sílabus todavía? Oh, no lo he subido. Mira, dame la semana y le subo al syllabus para que ahí tengan no tan solo la claridad con respecto a los contenidos, sino que también con las fechas de las evaluaciones. Y así, obviamente, sigamos siendo tan amigos como siempre. Chicos, ¿tienen algún grupo de WhatsApp de la sección? Ahí lo van a compartir contigo, Francisca. De todas formas, en el aula virtual yo les, bueno, obviamente además del link de la clase, le adjunté el código Teams. Así que si alguien puede ayudar a Francisca a orientarle, sumarse al grupo, va a ser, por cierto, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿No? Bueno, voy a comenzar Parece que entonces. no. Parecía, bueno, como día lunes, pues finalmente el lunes es un rival duro de vencer. A ver, futuros y futuras colegas, vamos a dar comienzo a este ramo, ya, aprendizaje y conducta, que antiguamente valga la redundancia, en la malla antigua, tenía dos grandes características, ¿ya? Una de ellas es que se llamaba psicología del aprendizaje, ¿ya? Y lo segundo es que la asignatura tenía una característica de ser anual, ¿sí? Es en esta malla nueva la que, en este caso, aprendizaje, comienza a tener digamos, una duración de un semestre, siempre en el segundo año de todas formas, pero este cambio de nombre de psicología del aprendizaje a aprendizaje y conducta no tan solo tiene que ver como con un cambio de nombre en sí, porque en realidad se le podría haber llamado de cualquier forma. Lo que pasa es que históricamente la psicología del aprendizaje ha estado muy vinculada al enfoque conductual, ya antiguamente llamado conductismo, y
resulta de que el fenómeno del aprendizaje, el fenómeno del aprender, ya no es solo en este caso, por lo tanto, digamos, como perteneciente al enfoque conductual, sino que hay otras aproximaciones también, como por ejemplo el constructivismo, que también estudian el fenómeno del aprendizaje. Y por lo tanto, digamos, como con esta lógica de querer abarcar, digamos, lo más posible las perspectivas, en este caso del aprendizaje, es que también dado que se incorpora la mirada constructivista, el nombre de psicología del aprendizaje cambia y se conoce con el nombre de aprendizaje y conducta. Entonces, ahí está Chinita, no sé qué será ese video que subiste, Paulita, ahí lo voy a ver. Lo cierto está en que esta asignatura, claro, ha tenido ese giro por cierto necesario, porque como les comento, el fenómeno del aprender no es exclusivo en este caso del enfoque conductual, sino que hay diferentes aproximaciones que lo ven, que lo estudian, así como también el fenómeno del aprendizaje también es estudiado no tan solo por la perspectiva clínica, que en el fondo yo le voy a dar como un énfasis, no sé si llamarle clínico, pero sí vamos a aplicar los principios del aprendizaje en el estudio, digamos, de comportamiento y de conducta de las personas, ¿ya? Sino que también hay un énfasis en la psicología educacional que también ve los fenómenos del aprendizaje, que yo no lo voy a ver porque no soy psicólogo educacional, ya solamente por ello. Obviamente les puedo dar ejemplos de algunos aspectos de lo educacional, ya, pero en sí, claro, el fenómeno del aprendizaje es estudiado también por la psicología educacional, pero eso en realidad lo van a ver ya bien en cuarto año. Por lo tanto, dicho esto, y como un poco como comentando algunas cosas como bien genéricas, lo cierto está en que el fenómeno del aprendizaje va muy de la mano con un concepto que trasciende digamos, la asignatura, que forma parte de diferentes, ¿cómo decirlo?, aproximaciones al estudio del ser humano, de diferentes aproximaciones al comportamiento humano, que tiene que ver con el concepto de la experiencia, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablemos de experiencia, lo vamos a estar tomando, ojo, desde esta asignatura como un sinónimo de aprendizaje, ¿sí? Y esto tiene que ver, en el fondo, con que se asume, y este es un poco uno de los postulados centrales con el que nos vamos a andar, digamos, como moviendo, analizando, reflexionando el comportamiento humano, pero nos vamos a mover desde la lógica de que gran parte del comportamiento de las personas, también obviamente los organismos como los perros, los gatitos, qué sé yo, los pulpos, eh, pero todos ellos, ya incluidos nosotros, por lo tanto, nos movemos o bien hacemos las cosas que hacemos debido en particular a la experiencia que nosotros hemos ido acumulando o bien desarrollando a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, si asumimos que, si asumimos que el comportamiento de las personas, por lo tanto, depende mucho de su experiencia, vamos a tener que entender también que parte y la forma, por lo tanto, de modificar o de cambiar el comportamiento de las personas va a ser, obviamente, mediante la experiencia, ¿sí? Vamos a asumir desde esta perspectiva de que si yo tengo nuevas posibilidades para aprender algo o tener una nueva experiencia, lo más probable es que mi comportamiento va a poder cambiar, ¿ya? Yo les diría que ese es como el elemento central que vamos a tener en nuestra asignatura, toda vez de que vamos a ir estudiando los mecanismos por los cuales las personas incorporan o bien también disminuyen comportamientos que puedan tener y que podamos tener, por cierto, ¿sí? Sin embargo, como les comento, cuando hablemos de aprendizaje, vamos a ir entendiendo que
además de, digamos, como de que vamos a tomarlos como sinónimos, ¿vale? Es decir, el aprendizaje va a ser lo mismo que experiencia. Una de las cosas que vamos a ir entendiendo desde esta asignatura también tiene que ver con no tan solo la importancia de la experiencia, ¿ya? Sino que también la importancia del ambiente o de lo que nos rodea en la génesis, vale decir, en la causalidad de nuestro comportamiento, así como también respecto de los factores que mantienen algunos comportamientos, ¿sí? Vale decir, todo lo que nos rodea, el ambiente familiar, la vivienda, aspectos sociales, económicos, políticos, legales, van a tener un efecto en nuestro comportamiento. Nosotros, en ese sentido, como seres humanos, a veces podemos olvidar el importante rol que ejercen, digamos, los aspectos ambientales en lo que nosotros desplegamos en el día a día, ¿ya? Y bajo esa lógica, el análisis que nosotros vamos a ir haciendo del comportamiento de las personas tiene que ver por estos dos aspectos, digamos, uno vinculado a la experiencia, ya que lo vamos a tomar como sinónimo de aprendizaje, y lo otro tiene que ver con la importancia del ambiente, ¿ya? Mira, se los planteo de esta forma para que me puedan ir entendiendo, porque lo que decía, les voy dando como algunos ejemplos, y algunos ejemplos de la línea más bien como clínica, pero es por el ámbito en el que yo me desempeño. Ya no tiene que ver, como yo les decía, con que el fenómeno sea puramente clínico, porque no es así. A ver, si nosotros nos encontramos el día de mañana, ya sea en un colegio, ya sea si estamos en un consultorio, digamos, de salud mental, un COSAM, por ejemplo, y llega un niño con mucha hiperactividad, ¿sí? Mucha hiperactividad, mucha impulsividad. Vamos a imaginar que un chiquillo de 8 años que no puede quedarse tranquilo, no puede quedarse quieto, que tiene muchas anotaciones negativas en el colegio, que tiene un rendimiento académico medio irregular, ¿ya? Y de vez en cuando pelea con los compañeros en el colegio, ¿sí? Lo que yo voy a tener que hacer como clínico, ¿ya? Tiene que ver con que, por un lado, voy a asumir que esta hiperactividad tiene que ver con algún déficit, digamos, en el aprendizaje, ¿ya? O en la conducta de la regulación de impulsos, ¿sí? Por lo tanto, el niño no ha logrado controlarlo satisfactoriamente, pero también tengo que sumar a ese análisis el ambiente, vale decir las circunstancias y el contexto en el cual ese niño se desarrolla, ¿ya? En esa lógica, si yo por lo tanto me pongo a estudiar o a analizar el comportamiento de este niño tomando en cuenta los factores ambientales y estas dificultades en el aprendizaje de control de impulso o de la autorregulación emocional, lo cierto está en que desde esta perspectiva yo puedo ir encontrando varias respuestas. Una de ellas probablemente con que hay un adulto que tiene dificultades para la regulación emocional, por ejemplo, y que el niño no tiene, por lo tanto, un buen modelo que le muestre esta capacidad de poder regularse emocionalmente, no andar tan impulsivamente funcionando en la vida, ¿ya? Pero también, por otra parte, lo que voy a tener que hacer es ir viendo si este niño, las circunstancias ambientales, las circunstancias familiares, por ejemplo, pueden explicar también lo que le está pasando. Pueden ser cambios de casa, pueden ser cambios respecto de los cuidadores, que antes lo cuidaba la abuelita y ahora en realidad el niño lo cuida una señora nueva, o lo han cambiado de, qué sé yo, de región, lo que sea, o los papás se separaron. Ya, en general, yo puedo encontrar, por lo tanto, explicaciones de, digamos, de estos comportamientos en el ambiente. Y como les decía hace un ratito también, puedo encontrar explicaciones a nivel del aprendizaje que ha tenido. Si ustedes se dan cuenta, en estos momentos, o sea, por cierto, puedo ir colocando cualquier otro tipo de situación, ¿ya? Pero lo cierto está en que nos estamos encontrando con estos dos grandes elementos y elementos centrales de nuestra asignatura, que tiene que ver con la experiencia,
pero también lo que tiene que ver con los ambientes y donde nos desarrollamos. Por lo tanto, lo que vamos a ir mirando hoy día en todo esto tiene que ver con que digamos como el estudio del comportamiento, por lo tanto, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, cuidadores significativos, etcétera, etcétera, tiene una larga data, no es una cosa como de un momento u otro. Vamos a ir mirando que esto se viene desarrollando hace varios siglos, de cómo, por lo tanto, el fenómeno del aprendizaje aparece, cómo la importancia del ambiente aparece, y hoy día, por decirlo así, es incuestionable el rol del ambiente y es incuestionable también el rol de la experiencia en este caso, en la génesis del comportamiento de las personas, ¿sí? Sin duda que pueden haber otros factores, ¿ya? Sin duda que hay elementos biológicos y también hay elementos sociales y elementos macro que también pueden influir en el comportamiento, sin duda. Pero en esta lógica, digamos, los vamos a acotar a estas cosas, estos determinismos más bien familiares, que pueden tener que ver como con los contextos en los cuales las personas se mueven, pero fundamentalmente con respecto al tema del aprender, de lo que la gente termina experienciando, porque se supone que después, y parte de la intervención que nosotros hagamos como psicólogos, y como psicóloga ustedes, chiquillas, tiene que ver con cómo entregar nuevas experiencias de aprendizaje para producir el cambio de comportamiento en un niño o una niña, una familia, una pareja, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento, chiquillos? Chiquillas, ¿algo que deseen saber, averiguar? ¿No? O sea, como yo les he dicho y como les decía el año pasado, si es que tienen alguna duda, pueden activar el micrófono y preguntar sin mayores problemas. ¿Sí? Miren, antecedentes históricos, conceptuales y epistemológicos de las teorías del aprendizaje. ¿Sí? Lo que les voy a empezar a mostrar ahora tiene que ver con que esto viene hace varios siglos atrás. ¿Sí? En general, antiguamente, por el siglo XV o el siglo XVI, el fenómeno del aprendizaje era como homologado o bien era equiparado al conocimiento, ¿sí? Vale decir, la experiencia humana podía ser, en este caso, entendida como un proceso de conocimiento de la vida, conocimiento de las cosas, conocimiento del universo, etcétera, etcétera. Todo esto, por lo tanto, en esta lógica del conocimiento, fue generando, por decirlo así, que hubiesen autores, investigadores, científicos, pensadores, que quisieran saber más de este proceso. Como les digo, porque lo que se ve es que el comportamiento de las personas mucho tiene que ver con la experiencia en este caso, que los seres humanos y los organismos van teniendo. Esto sin duda que se puede remontar, incluso a la Grecia más bien clásica, como uno encuentra en los autores, donde se habla de que estaba Platón, que estaba Aristóteles, que estaba Sócrates. Habían varios filósofos ya, que también se hablaba de esto. ¿Sí? En Grecia antiguamente el tema de hablar de la psicología, ¿ya? Involucraba el estudiar la psiquis, involucraba estudiar el alma de las personas. Sin embargo, en algún momento se empezó a observar que en realidad el comportamiento de las personas era necesario cambiar. De hecho, bueno, yo lo voy a colocar obviamente en el aula virtual, pero la próxima clase tiene características de ser obligatoria porque vamos a ver un video que tiene que ver con una intervención desarrollada desde la psicología del aprendizaje en el Hospital Psiquiátrico del Peral, que está ahí en Puente Alto. Es una intervención desarrollada en la década de los 70, en particular en 1977, y donde, claro, se trabaja allí con la parte
digamos, donde estaban los pacientes con problemas psiquiátricos más complejos, ¿ya? Ese video lo vamos a ver, lo vamos a analizar, y por eso es importante que puedan ir a la clase de la próxima semana, porque es allí donde vamos a analizar el video y lo vamos a ir descomponiendo, por decirlo así, en diferentes partes, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya, con respecto al tema de lo que va a ser el aprendizaje, lo que va a ser la clase de la próxima semana, los estudios, en este caso, que dieron origen a muchas de las intervenciones conductuales, como la que se hizo allí en el Hospital Psiquiátrico El Peral, tiene, por cierto, muchos antecedentes. Ya desde la Grecia clásica, como les decía hace un ratito, que se han venido viendo estos elementos que tienen que ver con el conocimiento, vale decir, desde dónde proviene el conocimiento, desde dónde proviene nuestro saber, desde dónde proviene nuestra capacidad de conocer. Y por lo tanto, en esos años ya al menos Platón hacía notar de que el conocimiento tenía que ver con un elemento muy racional, ¿ya? Como que en el fondo nuestro ejercicio racional hacía notar que uno podía producir conocimiento y poder estar más cerca, por decirlo así, de la verdad absoluta, ¿ya? Aristóteles en esos años, durante la Grecia clásica, también tenía una postura respecto al conocimiento, en términos de que el conocimiento se generaba a partir de los órganos sensoriales y que ahí, por lo tanto, a partir de este cúmulo de estimulaciones sensoriales se podía producir la experiencia humana, ¿sí? Ambas aproximaciones, ya el racionalismo y empirismo, coexistieron, me atrevería a decir yo, durante varias décadas, varios siglos, y llegaron a la época de 1500 y 1600, donde está este caballero de la fotito color, que es René Descartes, o René Descartes, quien empieza a proponer una serie de conceptos que le dan una visión mucho más enriquecida al estudio, digamos, del racionalismo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que él empieza a mirar y empieza a observar que las personas teníamos un lado de nuestro comportamiento que parecía ser como muy consciente, como un comportamiento que tuviese y tenía que ver mucho con la voluntad, con lo que yo quería hacer, con lo que quiero hacer, pero, dice René Descartes, hay otra área del comportamiento de las personas que es involuntaria, ¿ya? Que en el fondo, espera un poquito, voy a colocar el aire acondicionado de la oficina, ya. Vale decir, había otra parte de nuestro funcionamiento que no funcionaba, valga la redundancia, por producto de nuestra propia voluntad. Porque yo decidí hacer esto, no, sino que había una parte de nuestro comportamiento que no tenía ese grado como de gobernabilidad, ¿ya? Como que en el fondo hay un área que se activa sin la voluntad de las personas, ¿ya? A todo eso, René Descartes le puso el nombre de dualismo cartesiano. Y cuando se habla, por lo tanto, de dualismo cartesiano, tiene que ver con esta cosa que René Descartes plantea de que existen dos aspectos en el comportamiento humano, ya una parte voluntaria, ya que depende de, en este caso, la glándula pineal, donde reside, digamos, esta cosa de la conducta voluntaria, pero hay otra parte que es más bien una parte involuntaria de nuestro comportamiento que depende en gran medida de los reflejos que tengamos y por lo tanto la conducta que nosotros mostremos allí depende en gran medida de la activación de esos reflejos. Este dualismo cartesiano, chiquillos y chiquillas, hoy día yo me atrevería a decir que es mucho más fácil de entenderlo, pero en esos años era muy complejo. Y era muy complejo porque se tenía como una
idea ya de que los seres humanos éramos hechos a igualdad y semejanza del tatita a Dios. Sin embargo, claro, lo que nos empezó a mostrar toda esta investigación es que había, aparece una parte, perdón, del ser humano que no tiene conducta voluntaria, sino todo lo contrario, tiene una parte muy involuntaria y que se activa por estímulos externos y que pareciera ser como una reacción refleja, ¿ya? Estos apartados desarrollados por René Descartes no fueron muy bien recibidos, por cierto, en esa época, en particular por la Iglesia Católica, porque de una u otra manera esto de ponernos a, digamos, como acercarnos a Dios, claro, el hablar de esta cosa de lo que sería la parte no voluntaria, claro, para Descartes esta parte no voluntaria tenía que ver con lo que él denominaba los espíritus animales, como que en gran medida eran estos espíritus animales los que producían el movimiento. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Muy difícil de entender. No, profe, está súper. Gracias, Isidora, como siempre ahí al pie del cañón. Entonces, cuando hablamos, por lo tanto, de dualismo cartesiano, involucra que nosotros vamos a estar viendo esta cosa dual del comportamiento. Ya vale decir una cosa que es como voluntaria, ya que uno es más consciente, pero también hay otra área de la cual uno no es muy consciente y que tiene que ver con el tema involuntario, ¿ya? ¿Por qué expongo esto y no les había hablado de experimentación? Porque la experimentación comienza a aparecer en esta época y empieza a aparecer como un método o como una forma de conocimiento y que por lo tanto uno muchas de estas cosas las podía como poder como someter a verificación, como a poder como ver si que efectivamente son correctas o no correctas. Y lo que les voy a ir mostrando, por lo tanto, a lo largo de estas diapositivas, estas primeras diapositivas de esta clase, tiene que ver con ir mostrando cómo la evidencia fue cuestionando algunos de los, en este caso, de los conceptos centrales que René Descartes había postulado, ¿ya? Lo de René Descartes, sin duda, fue un muy buen esfuerzo, ¿ya? Y no lo digo como palabras de crianza, ¿ya? De buena crianza. O sea, el observar que hay una parte de cada uno de nosotros que no funciona de forma voluntaria, fue un golpe muy duro, por llamarlo así, a todas aquellas ideas o concepciones del comportamiento humano en los cuales se veía que el ser humano actuaba libremente, ¿ya? El ser humano hacía un poco lo que quería, sin en este caso tomar en cuenta la experiencia previa o las condiciones ambientales que tuviesen. Pero no, todo lo contrario. O sea, lo que se ha ido demostrando tiene que ver con que, por un lado, Descartes se equivocó, pero tampoco estaba tan equivocado, porque finalmente Descartes no tenía un laboratorio en el cual poder poner a prueba sus planteamientos, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? A ver, una de las grandes distinciones... a ver, espérame un poquitito que me voy a hacer un tecito que se me está secando la garganta. Espérame un poquitito, por favor. Ya, ahí regresé, mi cafecito, y vuelvo a humedecer la garganta abajo. A ver, chiquillos, y a ver, chiquillas, como yo les decía, el conocimiento fue avanzando, fue, digamos, mejorando los planteamientos de René Descartes, quien no tenía un laboratorio como para poder como someter a verificación empírica o al chequeo, digamos, si lo que estaba planteando era correcto o no era correcto, ¿ya?
En esa lógica, René Descartes aún así se las arregló, por decirlo de esta forma, para poder como describir y decir lo que estaba como afirmando. Por lo tanto, hubo dos grandes ejes que tienen que ver con el dualismo cartesiano. El primero que tiene que ver como con el estudio de esta mente, de esta parte más bien voluntaria del comportamiento de las personas, pero también se dio el tiempo como para profundizar respecto a la parte más bien involuntaria y en este caso a cómo funcionaban los reflejos, ¿ya? Qué interesante porque el concepto de reflejo empieza a ser, de acuerdo a algunos autores, desarrollado por René Descartes, como que muchos autores plantean que antes de René Descartes el concepto de reflejo, por ejemplo, no existía, ¿ya? Y reflejo entendiendo como este mecanismo de respuesta automática que tiene nuestro comportamiento frente a determinados estímulos y por lo tanto esta reacción rápida y automática no depende en este caso de nuestro aprendizaje, sino más bien depende de los reflejos que nosotros tengamos y cómo se fueron y se han ido desarrollando, ¿ya? Profe, Lo que vamos viendo, ¿sí? Te escucho. usted mencionó que en cuanto al dualismo cartesiano habían la parte consciente e inconsciente. ¿Cuál era, o sea, en qué parte de, porque uno era la glándula pineal y el otro era, o sea, por qué parte del cerebro están controladas esas partes, como Ya, la consciente y la inconsciente? yo te la vuelvo a mencionar. Más que consciente e inconsciente, el dualismo cartesiano habla, digamos, como de las partes voluntarias y de las partes involuntarias de nuestro comportamiento. De la parte voluntaria, por cierto, podemos tomar conciencia, pero claro, las partes más bien que tienen que ver como con la conducta involuntaria, curiosamente nos cuesta ser más conscientes de ella. Pero técnicamente Descartes lo define más bien como conducta voluntaria y conducta involuntaria, ¿ya? La Es que conducta, repitiendo la Fabián está ahí. palabra, o sea, sí, ¿Ah? pero repitiendo el por qué me había confundido era por lo mismo, porque usted hablaba de las partes voluntarias e involuntarias, pero al tiro la asimilé como consciente e inconsciente, fue como un poco No, pero inercia. no te preocupes, si es muy habitual que algunos estudiantes como que lo asocian así. De hecho, es lo más habitual que de lo que tú crees que los estudiantes lo asocian. Ya te vas a ir dando cuenta por qué. Entonces, la conducta voluntaria para René Descartes dependía de la mente, ¿ya? Esta estructura interna que tenemos y que experimentamos libre albedrío, como él diría. Vale decir que en esta parte voluntaria, que tenemos una mente, que también podemos ser conscientes, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿ya? Y por lo tanto mi comportamiento depende, digamos, exclusivamente de mi voluntad, ¿ya? De lo que yo quiera o lo que no quiera. Descartes fue un poco más allá y dijo que la conducta voluntaria que dependía de la mente, esta mente se alojaba o se ubicaba en la glándula pineal, ¿ya? La glándula pineal, por lo tanto, como una estructura cerebral, era en donde residía la mente, ¿ya? Entonces ahí estaría por la parte más bien como voluntaria, donde queda, digamos, como la causa. En cambio, la conducta involuntaria, ya quien en este caso la produce son estímulos externos. Y estos estímulos externos ya activan, Davor, nuestros reflejos. Y por lo tanto, al activarlos, claro, no necesariamente uno puede controlar esa parte del comportamiento porque se supone que es una acción refleja la que se produce. Ya, mira, voy a dar un siguiente ejemplo, burdo va a sonar, pero creo que va a servir para los propósitos de lo que estamos conversando. Imagínate, por ejemplo, un muchacho que está muy enamorado de su pareja y esta pareja rompe con él, ¿sí? Y este muchacho no sabe por qué ella rompió con él y de a poco va, en este caso, tratando de asimilar este vínculo roto,
¿ya? Y vamos a imaginar que este muchacho, si va un día a algún mall de acá de Santiago, y vamos a imaginar que este muchacho estando en el mall ve a su ex con, en este caso, un tipo más alto, un varón, por ejemplo, con más dinero, ¿ya? Con acento uruguayo y con físicamente hablando como si fuera rugbyista, ¿ya? Con todos esos aspectos, ya lo más probable es que este muchacho, si ve esa imagen, va a experimentar algún tipo de reacción. De reacción que puede ser como de acercamiento, ya sea alguna reacción como de desazón, digamos como de quedar descolocado. Y por lo tanto, reflejamente, Davor, allí, claro, este muchacho, por más que quiera disfrazar que no siente nada, se le va a notar ya sea en las pupilas, ya sea se le va a notar en el nerviosismo que va a experimentar si la ve, o bien en la rabia, pero va a haber algunas reacciones que no va a poder controlar. Me sigues? Por lo tanto, en esa lógica son reacciones muchas veces que son reflejos que uno no quiere mostrar o que evidenciar, pero que se aparecen. Me sigues, Davor? No sé si me voy a entender. Sí, profe, me quedó mucho más claro. Gracias. De nada. Entonces, mira, fíjate lo siguiente. Me voy a mover en el resto como de la clase con este ejemplo, ¿ya? Porque me va a permitir ver esto de lo que es la mente y esto de lo que son los reflejos, ¿ya? Que es donde todo esto comienza como a desarrollarse, como que comienza a desplegarse. Por ejemplo, René Descartes decía y sostenía que nuestra mente, por ejemplo, la parte voluntaria de nuestra conducta, ¿ya? Venía como predeterminada, como que venía como configurada, ya venía con alguna idea, qué sé yo, respecto al amor o de las cosas, pero con algo venía. Y por lo tanto, a esa aproximación, a esa visión, René Descartes le puso el nombre de innatismo, vale decir como la tendencia a que existen cosas de nuestro comportamiento que son más bien innatas y con las cuales nosotros nacemos. Pero pasaron 100 o 200 años más o menos de lo planteado por Descartes cuando como se le denomina, un grupo de filósofos y empiristas británicos, ya que es como digamos, perdón, del siglo XVIII, ellos apostaban a una postura contraria al innatismo, una postura en la que se valoraba la experiencia y en particular toda la experiencia que venía posterior al nacimiento. O sea, nosotros nacíamos y esta mente que nosotros traemos es llenada por experiencia, ¿ya? Vale decir que la experiencia es como un lápiz que hace determinados dibujos en ese pizarrón. Y por lo tanto, esas líneas que se hacen en el pizarrón son, digamos, la forma de comportar que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, esta aproximación denominada como empirismo basa mucho, digamos, como de su planteamiento en el concepto de experiencia, que es lo que nosotros habíamos empezado a hablar hace un ratito atrás, cuando estábamos presentando al curso, y que había que homologar o encontrar como sinónimo lo que son las palabras de experiencia con lo que es la experiencia, o sea, lo que es la palabra de aprendizaje. Ya yo les comenté que le íbamos a tomar como sinónimos en este curso. Por lo tanto, en esta lógica, John Locke también, en este caso como empirista británico, proponía ciertos conceptos, y uno de ellos tenía que ver con que los seres humanos cuando nacíamos como una tabula rasa, que en latín quiere decir un pizarrón en blanco. Por lo tanto, este pizarrón en blanco iba en este caso después rayándose, y esas rayas las hacía en este caso la experiencia o el aprendizaje, pero lo que nos tocara vivir es lo que iba como a generar y a dejar como impacto en cada uno de nosotros, ¿ya? Luego, si bien esos eran los contenidos, vale decir si hay algo que esté de forma innata, o bien si es que está
desde el nacimiento, o bien si es que incorporada después del nacimiento, también Descartes se aventuró a precisar si es que esta parte voluntaria del comportamiento humano podía funcionar en base a alguna regla, ¿ya? René Descartes, ya, cuando planteó esto, digamos, sugirió que la mente y la conducta voluntaria de las personas funciona sin una predicción, funciona de manera imprevisible, funciona de una manera que muchas veces no se puede controlar, porque el ser humano no tiene como esa potestad, como esa posibilidad. Pero apareció otro empirista británico, va a decir otro filósofo inglés, donde se hizo notar de que estaba en realidad equivocado René Descartes, porque en el fondo nuestro comportamiento sí podía verse influido en base a dos grandes áreas. Por un lado, vinculado a maximizar el placer y evitar el dolor, o bien, en este caso, que se busca como buscar el placer, para que la redundancia, y minimizar el dolor. Para Thomas Hobbes, la mente de las personas funciona en base a eso, y de hecho el concepto de hedonismo es un concepto que hasta el día de hoy se encuentra con nosotros, ¿ya? Entonces hay una cosa hedonista, pero también, y un poco lo que te decía ahora hace un ratito, cuando tú dijiste, pucha, lo asocié esto de lo voluntario como a lo consciente y de lo involuntario a lo inconsciente. Pero no es que esté mal, digamos, como en este caso de ahora, sino que en el fondo lo que hizo tu cerebro fue asociar. Y nuestro cerebro funciona asociando. Gran parte del aprendizaje que tenemos, antes de darle la palabra a Axel, se debe a que nuestro cerebro está asociando. ¿Ya? Axel, te escucho, soy todo Dios. Ya, profe, ¿qué consistía más o menos como eso del hedonismo? Porque si no me equivoco también está el hedonismo clásico, si no, si es como lo mismo, lo otro, no sé. No te preocupes, mira, el hedonismo está definido como en este caso, como la búsqueda del placer y la evitación del dolor, ¿ya? O una maximización del bienestar y una minimización, en este caso, del malestar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de que la gente tiene una postura como hedonista, en el fondo tiene que ver como que la gente lo único que hace es como buscar el placer, ¿ya? Pero aun cuando si fuera correcto o no, lo cierto está en que las personas sí algo están haciendo, y por lo tanto no es que la mente o el comportamiento de las personas pueda funcionar de forma impredecible, ¿ya? Es más, siempre es como esperable que uno observe que el comportamiento, las cosas que pasan en los seres humanos tienen, digamos, como una lógica, por algo se producen. ¿Ya? No sé si Axel te logro responder, si estás de acuerdo. Sí, o sea, igual cachaba eso, que se basa como en la búsqueda de placer. Pero este placer puede ser también así como, ya sea como un placer físico de cierta manera, o puede ser como en base al conocimiento también. Mira, yo te diría que no lo operacionalizó, me refiero a como tratar de ver cómo se mide, eh, pero lo cierto está en que puede depender, puede ser claramente algo físico, algo psicológico, algo social. Lo importante es que uno se dé cuenta de que hay algún grado de bienestar y, como dirían algunos autores, el placer o el bienestar se pueden operacionalizar como la búsqueda constante de las cosas buenas. Eh, entonces, una postura hedónica, uno no sabe si alguien es hedónico o no hasta que tú lo observas y empiezas a ver que empieza a desarrollar cosas para sentirse bien, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, el hedonismo puede tener como todos esos niveles, Axel. ¿Se entiende? Sí, ahí me quedó claro. Gracias, profe. Nada. Entonces, miren, para que vayamos preparando como el primer break, ya, el tema está en que, dale, a Isidora, dale, te escucho. Sí, perdón, es que con lo que dijo mi compañero me acordé de
si el placer tiene que ver con los mecanismos de defensa que se plantearon después, que se supone que nos protegen de las emociones o pensamientos que pueden llegar a producir ansiedad o dolor. O sea, yo podría trasladar, no sé si los mecanismos de defensa lo hablan tan explícitamente, pero yo sí te diría que los mecanismos de defensa justamente lo que hacen es proteger la estructura yoica, ya, o bien el sistema self, ya como o desde donde yo me muevo como terapeuta, con el enfoque teórico con el que trabajo, y lo que hacen obviamente es como conservar íntegramente nuestro yo interno, y por eso genera en este caso estos mecanismos de defensa la capacidad ya sea de reprimir las emociones, ya sea de disociar las emociones, ya sea de sobrecontrolar las emociones, en fin, ya los mecanismos de defensa, la idea está en que justamente protegen a la estructura interna y claro, están al servicio de cada uno de nosotros, por lo tanto, sin duda que nos ayudan a sentirnos mejor, pues, si no, no se llamarían mecanismos de defensa. Gracias, profe. De nada, profesora. Bueno, chiquillos, chiquillas, voy a hacer un pequeño break porque esto no lo quiero explicar tan rápido. Miren, tengo como hora las 15:05, juntémonos a las 15:25, ¿ya? Para que así puedan descansar un ratito. Entonces nos vemos en 20 minutos más, vale decir, a las 3:25, ¿ya? Nos vemos más ratito, muchachos y muchachas. Descansen un poquitito. Chau, chau. Chao, profe.
Aló, aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí se escucha. Sí se escucha. Ya, muchas gracias, chiquillas, muchas gracias, chiquillos, por las buenas vibras. El horario, bueno, hay otros horarios que son mucho más pesados acá digamos, como el de la universidad, pero obviamente sé que todas las ganas de aprender y la motivación que tienen va a ayudar, por cierto, a sobrellevar lo pesado que puede resultar tener una clase post almuerzo. Así que sigan preguntando, sigan participando, porque vamos a seguir hablando de varias cosas, como les comento, que pueden sin duda ser relevantes para el curso, toda vez de que ya en segundo año, digamos, como parte del perfil basado en competencias, es relevante que ustedes puedan ir conociendo la aplicabilidad, digamos, por un lado de las teorías, y en particular cómo es que estas teorías van funcionando ya y cómo se van viendo, como les digo, lo puedo hablar de la parte clínica ya porque es lo que más me dedico, pero sin duda les puedo ir citando también otro tipo digamos, como en este caso, como de experiencia que pueden ayudar a visibilizar aún más, creo yo, lo que nosotros estemos viendo acá en esta asignatura, que como les comento es muy relevante y me viene acompañando durante hartos años. Hace un ratito Davor mencionaba esto de que había asociado casi de forma involuntaria, suena paradójico decirlo, o redundante, pero que había asociado de manera inconsciente esto de que el dualismo cartesiano dividía el comportamiento humano entre consciente e inconsciente, ¿ya? Pero claro, no es así. El dualismo cartesiano plantea esta distinción entre lo voluntario y lo involuntario, pero el que él haya asociado no es que él esté mal, sino que nuestro comportamiento tiene esta tendencia como para aprender. Ya sea para incorporar comportamientos nuevos o bien para disminuir comportamientos que nosotros ya tenemos y que nos puede causar algún tipo de problema o de conflicto. En esa lógica, lo de esta capacidad de asociar como un mecanismo de aprendizaje es uno de los mecanismos que nosotros vamos a profundizar en las futuras clases. El condicionamiento clásico, cuando tengamos que mirarlo, cuando esta cosa del experimento desarrollado por Iván Pavlov, donde al hacer sonar una campana, el perro también era capaz de salivar, vamos a ir viendo que eso tiene que ver con mecanismos asociados, valga la redundancia, a la asociación, ¿ya? El relacionar estímulos, al relacionar situaciones. De la misma forma, cuando veamos condicionamiento instrumental, también vamos a ir asociando que hay algunos modelos de comportamientos que nosotros podemos aprender, que podemos incorporar, pero que vamos a asociar. Y lo mismo también, por cierto, con condicionamiento instrumental, cuando tengamos que hablar de reforzadores y cómo uno va incorporando comportamiento nuevo, nuevamente en base a la asociación, ¿ya? Esto que yo le estoy mencionando no es porque Hermann Ebbinghaus, ya de ascendencia alemana, perdón, lo haya descubierto, sino que esto ya se venía desarrollando hace varios siglos. Lo que ocurre es que después Ebbinghaus, junto con otros autores, en particular con Pavlov, empiezan a demostrar experimentalmente cómo uno puede aprender asociando. Y por cierto, uno puede aprender cosas buenas asociándolas, como también uno puede aprender cosas malas o desagradables mediante la asociación, ¿sí? Mediante la asociación, ya Hermann Ebbinghaus propuso que habían varios, digamos, como reglas que podían determinar esta asociación. Algunas podían ser ya sea por la contigüidad, que es la más relevante, les diría yo, y la más estudiada en psicología del aprendizaje y en la psicología experimental, así como también otras reglas como por ejemplo la intensidad de las experiencias. Si uno empieza a leer todo esto, uno empieza a observar que gran parte, por lo tanto, de las experiencias, de los aprendizajes que nosotros tenemos, han obedecido a estos principios de la asociación y también vinculado a estas reglas de la asociación.
ya probablemente ustedes, si es que tienen algún amigo o amiga que ocupa un determinado perfume, lo más probable es que si ustedes sienten ese aroma y ese perfume, por cierto, ustedes van a recordar a esa persona, ¿ya? En esa lógica ya uno puede decir, ok, uno va asociando, pero hay otras cosas más complejas, profesor, y claramente la experiencia asociada, por ejemplo, a vivir violencia intrafamiliar, por ejemplo, experiencia asociada, por ejemplo, a, qué sé yo, a pobreza o cualquier otra, está muy modulada en este caso por la asociatividad y particularmente por estas reglas, que como les comento, fueron, digamos, como propuestas por Hermann Ebbinghaus, y por lo tanto, cuando uno quiere, por lo tanto, potenciar algunos aprendizajes y algunas experiencias, uno puede usarlas para promover estos aprendizajes, ¿sí? En la lógica de que si nosotros queremos, como yo les había comentado en los primeros minutos de la asignatura, desde esta perspectiva, si uno quiere modificar comportamientos, lo que uno tiene que hacer es generar nuevas experiencias de aprendizaje o nuevas experiencias. Y por lo tanto, si usamos estas reglas, probablemente vamos a producir el cambio que no tan solo ustedes como psicólogos o psicólogas buscan, sino que también las personas, los usuarios o las usuarias también esperan, ¿sí? Uno puede empezar a mirar las experiencias de ustedes y claramente se van a dar cuenta de que estas reglas han estado detrás de este potencial, como les digo, que articula el aprendizaje, ¿ya? Y este mecanismo que es la asociatividad, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo, por cierto, que la asociatividad después se va profundizando y que hay aspectos motivacionales, hay aspectos afectivos, ¿ya? Hay aspectos contextuales que sin duda van a ir potenciando mucho más esto. Pero en esta lógica, nuestra mente, ya como dirían estos autores, y el aprendizaje resultante, la experiencia resultante, ha dependido por lo tanto de la asociatividad y por lo tanto sí uno encuentra principios que pueden gobernar el funcionamiento de la mente, ¿sí? Vale decir, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que les podría decir? Imaginemos que ustedes ¿cómo se llama? Van a un concierto, ya salimos de pandemia, y van a un concierto, lo más probable es que si ustedes ven a su artista favorito y tocan la canción favorita de ustedes, créanme que la experiencia va a ser muy, muy intensa y por lo tanto lo van a pasar muy bien y lo más probable es que va a quedar grabado en sus cabezas y en sus corazones para siempre, ¿ya? Entonces, claro, todos estos elementos van haciendo notar de que nuestra capacidad de aprender tiene obviamente una regla o algunas reglas, y una de ellas, como les comento, es este tema que tiene que ver con la asociación, perdón, con la asociatividad que uno puede establecer entre estímulos. Luego, eso era con respecto al tema del estudio de la mente, y ahí históricamente hablando. En términos de los antecedentes del estudio de los reflejos, como yo les decía, es necesario recordar, de acuerdo a lo que vimos en el primer bloque, que René Descartes no tenía un laboratorio. Y como no tenía un laboratorio, él desarrolló una serie de propuestas basadas en el ejercicio reflexivo, como propuestas. Propuestas que incluso, chicos y chicas, duraron casi 200 años. Ya como vamos a ir mirando en particular con, digamos, con el, no sé si llamarle descubrimiento, ya, pero sí con el hallazgo de que las vías sensoriales y las vías aferentes, en términos de la neurofisiología, eran las que estaban detrás digamos, de los reflejos, no estos tubos huecos que planteaba Descartes, que eran como unos tubos por donde viajaban los espíritus animales y que es lo que se encargaban en este caso de producir la acción refleja. Y Axel, si mal no recuerdo, Axel fue quien preguntó cómo es que y dónde se originaban algunos comportamientos. René Descartes, por ejemplo, decía que nuestra parte más bien involuntaria tiene que ver con espíritus animales, tiene que ver con esta parte más bien heredada, producto de la evolución, ¿ya? Y que se han ido manteniendo en el tiempo y que han quedado en nuestro comportamiento. En esa lógica,
Claro, este hallazgo, que como vamos a ir mirando después, que se produce por, en este caso, los hallazgos de Charles Bell y François Magendie, vamos a ir mirando que, claro, estos se desarrollaron casi 200 años después de lo propuesto por René Descartes. Por lo tanto, cuando yo les hablo esto de que la asignatura y el aprendizaje de conducta tributa mucho a los hallazgos experimentales, a los hallazgos investigativos, tiene que ver con que todo esto y lo que incluso lo que yo le estoy explicando hoy día puede también ir cambiando en el futuro también, ¿sí? Y esto tiene que ver con que se supone que la psicología desde 1879 con la creación del primer laboratorio en Leipzig, Alemania, Leipzig, perdón, creo que se pronuncia, por Wilhelm Wundt, claro, uno se va encontrando, por lo tanto, con que lo que se decía allí hoy día ha ido cambiando. Por ejemplo, la percepción como proceso activo, influido por el lenguaje, por lo cultural, es una postura diferente a la que en ese momento los estructuralistas y funcionalistas de esos años proponían en torno a la percepción. Por lo tanto, todo esto ha ido cambiando, todo esto ha ido avanzando, pero sin duda hay algunos componentes que no son menores, que tienen que ver con cómo los autores se han esforzado en hacer propuestas teóricas que puedan durar en el tiempo y que puedan tener suficiente hallazgo empírico. Lo que yo les voy a leer, o lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, decir que los mensajes sensoriales viajan por las mismas vías, que eso no es así, que como les digo, por Charles Bell y François Magendie se vio que no era de esa forma, pero también hablar de que estos nervios son tubos huecos, en general no existe eso, digamos, en nuestro cuerpo. Sin embargo, fueron parte de la propuesta que René Descartes hizo como para tratar de ir visibilizando estos aspectos que tienen que ver con cómo es que funcionan los reflejos. Así como también que René Descartes decía que nosotros nacemos con reflejos que no pueden ser alterables en el tiempo. Y lo que Pavlov descubrió es que todo lo contrario, no sé si decir todos los reflejos, pero la gran mayoría de los reflejos al menos sí pueden ser condicionables o bien que uno pueda responder de forma refleja a otros estímulos que no son los que inicialmente producían la respuesta. ¿Ya? Miren, a ver, vayamos mirando un poquitito de estos hallazgos. ¿Ya? Esto, si ustedes se fijan, si es que no lo han tenido, lo van a ver en neurofisiología, cuando vean el funcionamiento del sistema nervioso y cómo es que el sistema nervioso tiene vías que llevan la información, por decirlo así. Un ex profesor me mataría por decir esto de llevar la información, pero se entiende con fines didácticos acá, pero las vías aferentes son las que llevan la información que proviene desde los órganos de los sentidos hacia la médula espinal o bien ya sea al cerebro y una vez procesada esa información baja, pero no por la vía aferente, sino por la vía eferente, que es la que está encargada del movimiento, ¿ya? Pero claro, si uno mira acá, esto aparece en 1822. Los hallazgos, más que los hallazgos, en realidad las propuestas teóricas desarrolladas por René Descartes son de 1630, 1640 nomás. Entonces, claro, uno se encuentra con que aquí ellos ya tenían laboratorios, ya podían estudiar de mejor manera, digamos, estos procesos, ¿ya? Pero estos autores, por ejemplo, Swammerdam y Gleason, empezaron a ver esta cosa de que estos espíritus animales no existían. Estos gases que decía René Descartes que podían viajar por estos tubos para producir el movimiento, es como, por ejemplo, a ver, voy a colocar mi antebrazo acá y voy a contraer el antebrazo. Para René Descartes, esta contracción, este músculo que se está contrayendo acá en el antebrazo, tiene que ver con que en este caso, desde el cerebro, se han liberado gases y por lo tanto el músculo se inflama, ¿ya? Y por lo tanto el brazo se engruesa.
Pero lo que hicieron estos autores, Swammerdam y Gleason, lo que hacían y lo que hicieron en realidad para tratar de demostrarse que existían estos gases y estos, digamos, espíritus animales, era colocar el antebrazo de las personas en una cubeta con agua, no nada del otro mundo, y les pedían a las personas que apretaran el puño para que se contrajera el antebrazo. Lo que ellos decían es que si al contraer la mano se producía este viaje de estos espíritus animales hacia el músculo del antebrazo, ellos suponían de que tenía que haber un desplazamiento de agua. Como el gas bajaba al músculo, el músculo se hinchaba, y como se hinchaba tenía que, por lo tanto, desplazar agua, obviamente hacia arriba, porque está aumentando el volumen, pero no ocurría nada de eso. Y como no ocurría nada de eso, se empezó obviamente a cuestionar la existencia de estos espíritus animales. Posteriormente pasaron 200 años más y se veían que se producían pequeñas, no son descargas eléctricas propiamente tal, pero sí pequeños, digamos, impulsos eléctricos, conocidos como sinapsis, ya que van, por lo tanto, propagándose por, en este caso, por el sistema nervioso, ya sea simpático, el sistema nervioso parasimpático, pero hay una propagación ya en este caso, de impulsos nerviosos. Entonces, claro, con todo esto empezó a aparecer, y este dibujo, este esquema que aparece acá, nunca jamás René Descartes lo hubiese hecho, sino todo lo contrario. Lo único René Descartes, espérenme un poquitito, déjenme retroceder, los grandes dibujos que René Descartes había propuesto, nuevamente en esos años, era este niño medio adultizado porque tiene como musculatura, como si fuera un adulto, y aparece extendiendo la mano a lo que sería en este caso una pequeña llama, digamos, fuego, ¿ya? Se supone que al momento de colocar la mano, uno retira, en este caso, la mano del fuego, debido a que opera, en este caso, un reflejo que tiene que ver, obviamente, con una reacción rápida, automática e inmediata frente a un determinado estímulo, como en este caso el calor, ¿ya? Nosotros, nuestro cuerpo está lleno de receptores asociados al dolor, y por lo tanto cualquier estímulo, en particular el calor muy intenso, va a hacer que nosotros experimentemos o tengamos algún tipo de reacción. Y este dibujo que hacía con mucho amor y cariño y entusiasmo René Descartes, lo cierto está en que obviamente no mostraba este esquema, esto que aparece acá, de cómo es que la estimulación, por ejemplo, de alguna zona, acá aparece el reflejo rotuliano, muy bien explicado, pero en realidad, si lo vemos desde la perspectiva de la mano va a recibir una determinada, en este caso, información o estimulación, la que obviamente se va a propagar por, en este caso, por una neurona aferente, ya, que va a llevar esta estimulación, y esta estimulación, y esto es lo interesante, porque el arco reflejo, por ejemplo, que está presente en todos los seres humanos, usa solo 3 neuronas, no ocupa más. Por eso es una respuesta tan rápida, tan inmediata y no consciente o no voluntaria. Se activa, en este caso, el retiro de la mano, y acá en el reflejo rotuliano se activa el movimiento de la pierna como si uno chuteara y pateara algo. Entonces, claro, este esquema ya jamás René Descartes obviamente lo podría haber planteado, porque no tenía el laboratorio, no tenía el microscopio siquiera como para poder estudiar todo esto. Pero hoy día nosotros podemos hablar del arco reflejo, podemos hablar del funcionamiento del reflejo de las personas sin mayores inconvenientes y con mucha evidencia, toda vez de que hoy día la neurociencia ha ido avanzando. Pero el hallazgo más relevante que se realizó y que permitió el desarrollo de estudios en el campo del condicionamiento clásico, que digamos lo propuesto por Iván Pavlov, que probablemente tienen que haberlo estudiado con algunos de los profesores en la introducción a la psicología, por ejemplo, es que muchos de los reflejos, no voy a decir todos nuevamente, pero la gran mayoría de los reflejos sí, voy a esperar que pase el camión,
Sí, en este caso gran parte de los reflejos pueden producir, en este caso la respuesta, y se puede, digamos, activar frente a otro estímulo que no es el estímulo inicial. Voy a dar un ejemplo, o recordar este ejemplo del experimento del perro de Pavlov. Ya cuando Pablo le daba comida al perro y el perro salivaba, le daba comida, el perro salivaba, y después, cuando empezaba a hacer sonar una campana antes de la entrega de alimento, el perro empezaba a asociar el sonido de la campana con el alimento, y por lo tanto, cuando el perro escuchaba solamente el sonido de la campana, el perro razonablemente había asociado que el sonido de la campana antecedía la entrega de alimento. Algo muy concreto que uno puede ver en la vida de, si ustedes tienen perros o gatitos, es que cuando uno hace sonar una bolsa, ya lo más probable es que el perrito va a parar su orejita, se va a pasar la lengua por sus labios y va a asociar lo que es comida, porque generalmente cuando uno les da comida a los perros, en general hay un sonido previo como el de las bolsas, ¿me siguen? O como bien hoy día hablaba en la mañana, con esta misma asignatura, si empezamos a hablar de 18 de septiembre y hablar de la fonda, lo más probable es que vamos a empezar a sentir, no por cierto la misma intensidad, pero vamos a empezar a sentir el olor a asado o a empanada de pino, o tomarse un terremoto, o el aroma de la tierra que hay en este caso en algunas fondas. Lo cierto está en que vamos a experimentar esos recuerdos, va a aparecer. Si un niño, por ejemplo, nunca ha ido al McDonald's y ve, porque uno le muestra que hay una letra M y una letra C chiquitita, de color amarillo con un fondo rojo, uno diría desde la perspectiva de Descartes que el niño no ha nacido obviamente con esta respuesta de salivar, por decirlo así, o ponerse contento frente a la letra de McDonald's, pero la puede aprender, aparece la experiencia. Y si el muchacho va y observa que le piden que escoja un juguete, le dan un juguete y además papas fritas y además como una hamburguesita y además puede jugar y subirse a los juegos que en muchos locales hay, lo más probable es que obviamente ese niño va a asociar la letra MC con toda esa experiencia que está teniendo. Por lo tanto, cada vez que uno le mencione McDonald's, no sé si el niño va a salivar, pero sí al menos se va a poner contento. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando están basados en este caso, en el hallazgo y en el desarrollo teórico que Iván Pavlov pudo desarrollar, ¿ya? Cuando veamos condicionamiento clásico, claro, uno siempre, sobre todo cuando uno mira más allá de lo evidente, y uno dice, ¿por qué Pavlov usó una campana? ¿Por qué no usó otra cosa? Y en realidad Pavlov sí probó y usó, junto con Wolfson y Snarsky, que eran como sus ayudantes en esos años en el laboratorio, a comienzos de 1900, fines de 1800, y probó con de todo en realidad. Pero lo en este caso, lo del condicionamiento clásico fue como la mayoría de las cosas que uno ha sabido, ya sea de quién descubrió, o sea, inventó el teléfono, quién descubrió la electricidad, lo que sea, fueron por cosas muy casuales. Y lo de Pavlov fue la casualidad, porque empezaron a observar que cada vez que ellos abrían la puerta del laboratorio para ir a ver al perro, que lo tenían como lleno de fístulas, que son en este caso como unos pequeños tubos, porque medían la saliva del perrito cuando le colocaban comida, porque esa saliva supuestamente tenía propiedades terapéuticas y las vendían como remedios para las enfermedades en esos momentos. Y claro, resulta que el laboratorio se estaba yendo a la quiebra porque no recibían dinero, nada por el estilo. Pero empezaron a observar que el perro salivaba cuando abrían la puerta del laboratorio, que el perro, frente a la presencia de ellos, también en este caso tendía a salivar y a ladrar y a mover la cola. Entonces empezaron a probar con texturas de los alimentos, empezaron a probar con colores de los alimentos, con sabores de los alimentos, pero todo eso de forma, en este caso, bucal. Pero después quisieron ver, bueno, ¿y qué pasa si el perro, como nos ve, si podemos hacer que el perro
no tan solo salive frente a nuestra presencia, sino que también salive frente a otro estímulo. Y allí, por lo tanto, empezaron a testear con el sonido. Y ahí lo que era más cómodo era hacer sonar una campana, y ahí el perro efectivamente después con el sonido de la campana podía aprender a salivar, ¿ya? Todos estos hallazgos, por lo tanto, permitieron ir mirando e ir produciendo cosas como las que se han descubierto hasta el día de hoy. El efecto del condicionamiento clásico en el consumo de drogas es evidente. No es el único, por cierto, porque sin duda hay factores culturales que median el consumo de drogas, ya sea legales o ilegales. Pero la buena experiencia, el placer que se experimenta cuando ustedes consumen o ustedes han visto o cuando alguien consume drogas, claramente si tiene una buena experiencia, lo más probable es que va a volver a probar algo, ya sea fumar cigarros, fumar marihuana, tomar alcohol, consumir cocaína, lo que sea. Eso va a estar dado por la buena experiencia. Y por lo tanto se pueden activar, y de hecho está archi demostrado cómo es que por ejemplo, los días, esta cosa cuando ustedes dicen o han escuchado y algún amigo decir, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, que tiene que ver con un fenómeno que se llama el craving, lo voy a escribir acá, el craving, sí, y se activa el antojo, se activa el deseo de querer consumir. Por lo tanto, si es día viernes y hace calorcito y toda la gente lo está pasando bien, lo más probable es que ustedes, no sé si tienen una reacción de salivación, pero al menos se van a poner contentos. ¿Alguien me habló? Sí, ¿y qué pasa si hay una experiencia mala igual y se vuelve a hacer de todas formas? Porque por Por lo eso que me te han decía, contado, cuando uno consume drogas, no todas las experiencias son buenas, por lo que me han contado, ¿eh? Uno consume las cosas. lo que pasa es, mira, más allá de los viajes, lo que sea, como la buena o la mala experiencia, lo que pasa es que en esta cosa del craving, como te estaba comentando, las expectativas con las cuales uno consume algo, algún tipo de droga, actúan también como un factor que modula o regula los efectos del consumo de drogas. Si alguien te dice, no sé, por ejemplo, voy a inventar que tú tienes un amigo que consume hongos, ya que come en este caso hongos para tener un buen viaje, lo más probable es que este consumo lo haga a partir de la expectativa que le ha producido el escuchar a otras personas que también lo han consumido. Luego, si es que no se le produce el efecto, o se le produce todo el efecto contrario, bueno, va a haber que ver la intensidad del mal rato o de la experiencia desagradable, pero la expectativa es un factor que mantiene mucho el consumo de drogas, porque la expectativa involucra de que tú esperas que siempre este consumo va a ser mejor, como que cada vez ya va a venir digamos, como la mejor respuesta, por decirlo de esa forma, ¿ya? No sé, pacientes que yo he tenido con temas de consumo de drogas, yo me acuerdo hace años atrás, una muchacha que trabajaba en turismo, ¿ya? Y claro, trabajaba en una pequeña empresa donde toda la gente que llegaba como del extranjero y que quería ir a Valparaíso o a Viña, ella actuaba en este caso como no la anfitriona, pero la que iba como comentando el viaje, contando aventuras sobre cómo era Valparaíso, Viña, qué sé yo. Y ella, claro, tenía un consumo problemático, por ejemplo, de cocaína, y que todo esto había, según lo que ella refería, en gran medida ella interactuaba con muchos extranjeros, pero extranjeros como jóvenes, ¿ya? En general me decía que el consumo no era tan fuerte en este caso, digamos, como extranjeros mayores a 50 años. En general el grupo de 20 a los 30 años, ella es la que tenía como mucho acceso. Entonces, en algún momento a ella le pasaba que escuchar la palabra playa le producía un efecto de que el corazón empezaba como a latir más rápido, le venía la euforia, como las ganas de querer consumir,
y por lo tanto de viajar a la playa como con la gente. Entonces se ofrecía siempre, pero claro, la palabra playa en algún momento después le producía ciertas reacciones viscerales asociadas al efecto del consumo de la cocaína, ¿ya? Y entonces a ella el craving, por ejemplo, se le activaba escuchando la palabra playa porque involucraba el salir, el consumir, el carretear, el compartir, el tener eventuales noviazgos con alguno digamos, como de quienes venían acá a Chile. En fin, aquí uno va viendo que hay un rol del condicionamiento clásico muy relevante, como muy clarito, ¿ya? Entonces, claro, un poco lo que tú comentas, claro, las experiencias son relevantes, sin duda, pero cuando tú desmenuzas a qué se entiende por experiencia, tú empiezas a ver que aparecen algunos aspectos cognitivos, como las expectativas, aparecen algunos aspectos motivacionales, como el deseo de consumir, ¿ya? Así como también algunos aspectos afectivos que tienen que ver con el bienestar que te producen determinadas sustancias. Entonces, claro, esta cosa yo te digo, chuta, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, pum, se puede activar el craving para ir a comprar cerveza, qué sé yo, u otro. Si alguna persona, por ejemplo, con esta cosa que le gusta fumar cigarro, ya aparece como alguna situación, como, a ver, qué sé yo, como por ejemplo alguna situación ansiógena, como muy tensa, lo más probable es que la persona siente esa reacción y pum, va a fumarse un pucho, es inevitable. Ya, las drogas, una de las gracias que tienen, mi estimado Martín, es que el efecto es casi inmediato. La cocaína se consume y produce el efecto de descarga de adrenalina inmediata en el cuerpo y hace que la gente ande, digamos, más llena de energía. La gente fuma marihuana y se produce el efecto de estar volado, se produce muy rápido. Si la gente estaba nerviosa, fuma un cigarro, le baja, en este caso, la ansiedad o muchas veces la angustia también. Entonces, por eso una de las cosas que tiene en este caso como esta resistencia al dejar el consumo, tiene que ver con que esto de que se produce un efecto inmediato, ya no empieza a estar. Entonces, si quiero fumarme un cigarro para relajarme, y obviamente la idea es como aprender otras formas de relajarme sin fumar, es complejo porque toma más tiempo y no es tan inmediato como el fumarse un pucho. ¿Me sigues, Martín? Entonces, hay una serie de factores que, claro, influyen, pero el rol del condicionamiento clásico en el consumo de drogas es incuestionable. O sea, la cosa funciona así, ¿sí? No sé si quieres comentar algo, Martín, o si alguien se quiere sumar a lo que Martín ha mencionado. O sea, a mí me quedó claro. Gracias, profe. Ya de nada, tenga cuidado con las adicciones. Gracias Entonces, por el consejo. entonces lo que pasa es que claro, un elemento, por lo tanto, que es necesario que nos vayamos como poniendo de acuerdo, tiene que ver con que estamos hablando harto de aprendizaje, harto de experiencia humana, pero nos tenemos que poner de acuerdo con respecto a la definición. Definición, que es lo que les voy a mostrar ahora y con lo que yo pretendo terminar la clase del día de hoy. ¿Ya? Miren, chiquillos y chiquillas, esta definición se la tienen que aprender de memoria. Ya esto va a aparecer preguntado en la prueba. Define aprendizaje según lo visto en la cátedra, vale decir en nuestra asignatura, y ustedes obviamente van a tener que aprenderse esta definición, ¿sí? ¿Cuál es la gracia, por decirlo así, de esta definición? Tiene que ver con que, primero, el aprendizaje no es visto como una incorporación de información, no. Tiene que ver con cambios en el comportamiento de las personas. Se supone que la experiencia, se supone que el aprendizaje genera algún impacto en nosotros y se supone que cuando uno ha aprendido o ha, en este caso, experimentado algo, se supone que el comportamiento de cada uno de nosotros y de ustedes, chiquillas, va variando. Se supone, tan parecido como aparece con este muchachito que aparece allí en la bicicleta, se supone que esto queda en nuestro repertorio
comportamental. ¿Ya? En esta lógica, el aprender, por lo tanto, involucra a su vez no tan solo el incorporar comportamientos, sino que también dejar de hacer otros que probablemente estamos haciendo y que nos están trayendo problemas, como por ejemplo un abuso o un consumo problemático de drogas. ¿Ya? En general, una de las cosas que uno empieza a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué le podría decir? En el caso de cuando las personas sufren de claustrofobia, ¿ya? Esta cosa de los miedos a los espacios cerrados, uno asume, por ejemplo, desde esta perspectiva, que la gente tiene claustrofobia porque tuvo una mala experiencia, se quedó encerrada en algún lugar o vio que alguien quedándose encerrado lo pasaba muy mal, lo pasó pésimo. Y por lo tanto, claro, esa experiencia empieza a formar parte del repertorio, o vale decir, de nuestro conjunto de comportamientos con los cuales nosotros nos vamos a mover en el día a día. Se asume que es relativamente permanente porque se supone de que estas experiencias pueden cambiar en el tiempo producto de otras experiencias. Entonces, el comportamiento de las personas se puede ver influido por la experiencia, sí, sin duda, pero también puede ser modificado por nuevas experiencias. Entonces, por eso la palabra relativamente permanente. Se asume que lo que hemos aprendido dura en el tiempo, pero no quiere decir que está cerrado a la experiencia. Si no, por lo menos psicología clínica, yo no podría hacer, porque ¿qué es lo que hago con las personas cuando tienen algún problema? No podría hacer nada. Pero desde esta perspectiva, yo veo que las personas pueden tener problemas debido a las experiencias y los aprendizajes que tienen en la vida, y por lo tanto, como son aspectos relativamente permanentes, yo puedo hacer algo, puedo entregar una nueva experiencia, si hay gente que, por ejemplo, viene de familias donde le han ninguneado, familias donde no le entregaron mucho cariño, el hecho que yo pueda validar el sufrimiento, que pueda prestar atención, que pueda escuchar, que pueda mostrar cierta vocación de ayuda y cierto interés en lo que le está pasando a las personas, muestra que para esta persona no tan solo su vida familiar es lo único que hay en la vida, sino que también se puede ir encontrando con otro tipo de personas, con otros seres humanos, con los cuales puede experimentar lo que necesita. Y como puede experimentar lo que necesita y lo puede experimentar de buena forma, esta experiencia, por lo tanto, de validación, de respeto, de cuidado, puede insertarse en el repertorio comportamental de las personas, producir cambios en ella, quedar alojados, por decirlo así, en cambios neurofisiológicos, en nuevas sinapsis a nivel cerebral, y por lo tanto se produce, en este caso, la mejora en la calidad de vida de las personas. Suena como una ecuación, suena como súper cuadrado, pero en realidad cuando uno está trabajando con personas, con individuos, con comunidades, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hago por ellos? Bueno, ¿podré darles soluciones? Sí, pero la idea está en que, más allá de que yo le dé soluciones a las personas, la idea está en que las personas sean las capaces de poder entregarse a sí mismas, consejos, que sean capaces de entregarse a sí mismas sus propias sugerencias, pero en base obviamente a una interacción, en este caso con un terapeuta, que lo que busca es promover su bienestar y mostrando interés y vocación de ayuda. Eso pues, chiquillos, la próxima, iba a decir mañana, pero el próximo lunes vamos a partir de nuevo con esta definición. Muchas gracias por los aplausos, se acogen y se reciben muy bien, porque se supone que, claro, el próximo lunes vamos a partir de nuevo con esta definición de aprendizaje, con esta experiencia, ya, porque se supone que las personas pueden cambiar desde esta perspectiva si tienen nuevos aprendizajes o tienen mejores experiencias, ¿ya? Muchas gracias por los aplausos, chiquillos y chiquillas. Un gusto haberles dictado la clase hoy día. Les doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a la Cátedra de Aprendizaje y Conducta, y nos vemos el próximo lunes a esta misma, o sea, no a esta misma hora, a las 14:15 horas, vía Teams. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Profe, yo quiero ¿Sí? preguntar algo. Por horario dice que la clase termina a las 5:05. ¿Siempre vamos a terminar a esta hora o es por hoy? Buena pregunta, Gaby. Mira,
Desde la dirección, digamos, académica, digamos, de la universidad, ¿ya? El tema está en que nosotros no podemos hacer bloques de clase de más de una hora, ¿sí? Por lo tanto, en esa lógica se supone que uno hace bloques 55 minutos, qué sé yo, un break de 20 minutos y después uno continúa, pero uno no se puede exceder de las 2 horas cronológicas. ¿Se entiende, Gaby? Sí, sí, entiendo. Ya. Y lo otro que quería preguntarle era si este ramo va a tener en algún momento como esa modalidad mixta, como ahora ya Híbrida. pasamos híbrida, como pasamos a fase 4 y todo eso, si es que iba a haber algún cambio de este ramo durante el semestre. Mira, si fuera rector yo te daría la respuesta inmediatamente. Veamos cómo cursan los fenómenos. Chuta, no se alcanza a ver, pero yo en este momento estoy acá en la oficina, acá en la universidad. Acá dictándole la clase, estamos recuperando gradualmente y quienes pueden también presencialidad. Yo te pediría, Gabriela, que estemos atentos a lo que nos va a dictar en este caso la rectoría, porque claro, son como las instrucciones que tienen que venir desde allá. Por ahora, esta clase, claro, se dicta en modalidad online, pero yo estoy acá en la universidad. ¿Ya? A esta asignatura no la dejaron como modalidad híbrida. Por ejemplo, puede que con alguno de tus compañeros o compañeras, Gaby, yo los vea el miércoles porque el día miércoles yo hago en modalidad híbrida la clase de ciclo vital de adultos y adultez mayor. Esa la hago acá, de hecho la semana pasada partí el día miércoles en el aula, pero esta cátedra no sé por qué no la asignaron como híbrida. Pero atenta, Gabriela, porque lo más probable es que si las cosas siguen así como están funcionando en el país, retomemos presencialidad sin mayores inconvenientes. Ah, ya. Muchas gracias, profe. De nada, Gaby. Isidora, tienes levantadita la mano, te escucho. Profe, es que creo que no explicó lo que eran las reglas de asociación, entonces las googleé. Y lo único que me falta que no encontré es la de intensidad. Ah, mira, Isidora, a ver, déjame explicártelo de esta forma. Eh, ¿qué música te gusta? La música antigua y triste. ¿Como quién? ¿Radiohead? Algo así. Ya, imagínate que un día estás en el Persa Bio Bio. ¿Ubicas dónde? ¿Ubicas lo que es Sí. el Persa Bio Bio? Ya. Ujú. Imagínate que estás ahí esperando un sándwich y de repente al lado tuyo se pone Tom York, el vocalista de Radiohead, al lado tuyo. Y dice en un idioma, estoy bromeando, pero así, give me a sandwich, please. Y tú dices, es Tom York. Y lo más probable es que entre que vas a querer pedir un autógrafo, entre que no vas a saber qué hacer, ¿ya? Pero si tú te fijas, a ver, encontrarse con Tom York, ¿ya? En el Persa Bio Bio, es algo que uno diría, chuta, pero ¿cómo y qué pasó? ¿Cómo fue? Hay experiencias que son muy intensas y al ser intensas, Isidora, van a quedar rápidamente grabadas en tu repertorio comportamental. ¿Me sigues? Sí. De la misma forma, y por el otro lado, cuando hay personas que, por ejemplo, han sufrido asaltos muy violentos, la intensidad de la experiencia hace que quede grabada esa experiencia y que sea fácilmente asociable y que difícilmente, obviamente, y cuesta manejar todo eso asociado al estrés postraumático que se puede producir. Pero a eso se refiere con la intensidad. ¿Me sigues? Que puede tener que ver ya sea con la intensidad del estímulo mismo, ¿ya? O bien con la intensidad de la experiencia, o bien el cómo tú lo recibiste, porque a lo mejor a tu mamá o a tu papá Tom York es como, me da lo mismo, porque se vuelve a su país, po. Entonces, claro, va a depender obviamente de las características de cada organismo y la significación que le entreguemos a los estímulos. Está ¿Se entiende, clarísimo. Isidro? Gracias, profe. De nada, po.
Mire, para cerrar, yo no sé, de las bandas viejas de rock, hay una que se llama Faith No More, ¿ya? Ya. Que tiene una larga historia con nuestro país. Po. Imagínate esa gente que trabaja en el Bio Bio vendiendo discos y de repente vio a Mike Patton entrando a una peluquería. Ya que para quienes que no conozcan Faith No More, el vocalista que se llama Mike Patton, ellos vienen a Chile desde el año 91, cuando vinieron por primera vez al Festival de Viña, y ellos como que Chile es su segundo hogar, es como que, como que quieren mucho nuestro país. Pues. Entonces imagínate para esas personas que ven a Mike Patton entrar a una peluquería, cortarse el pelo en el Persa Bio Bio, y es como quedar descolocado, pues, como chuta, ¿cómo y qué hizo? Y no lo vi, y cómo fue. Pues. Entonces, son experiencias que pueden pasar. Pues. Gracias, profe. Entiendo súper. De nada, pues, de nada, Isidora, no tengo ningún problema. De hecho, yo me acuerdo, bueno, yo no sé si a alguien acá le gustará Metallica, por ejemplo. Pero, ¡Sí! ¿ya? Bueno, tú ubicas a Dave Mustaine, el que estuvo al comienzo en Metallica. Sí, sí lo cacho. Bueno, yo a Dave Mustaine lo vi en el aeropuerto y no me atreví a sacarme una foto con él porque eran las 6 de la mañana y era súper temprano y mi celular estaba malo, entonces, chuta, lo miraba y no sabía si acercarme o no acercarme. Isidora, nadie los reconoció a los Megadeth, así con Dave Mustaine, nadie los reconoció. Yo era el único que los veía y no sabía si acercarme o no acercarme y los saludé de lejos, así como thanks for the concert, I love you guys. Y se dieron vuelta y me saludaron Isidora de manera tan efusiva porque nadie lo había reconocido. Y ahí yo me fui corriendo después del baño, así. ¡Qué buena! Como que no lo podía creer, pues hasta el día de hoy me arrepiento de no haberle sacado la foto. Si estaban queda 3 metros míos. Estaban ahí. Bueno, al menos Y los saludó. que yo no dije, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Te fijáis? Pero, por ejemplo, a ustedes que están acá, Manuel García, por ejemplo, este cantante chileno, la otra vez vino acá a la universidad y después de que terminó de cantar un pequeño cóctel y yo estuve con él ahí conversando. A mí no me gusta mucho Manuel García, conozco algunas de esas canciones, pero obviamente es un tremendo músico, ¿ya? Pero yo estuve conversando ahí tranquilamente, pero me imagino que alguien que Manuel García sea su ídolo, quedaría como en estado de shock. ¿Me sigues? Entonces, eso tiene que ver como con la intensidad de la experiencia y que cuando la experiencia son muy intensas, puede quedar grabado en este caso, en nuestro repertorio comportamental. Así que eso, pues chiquillos, eso chiquillas. Bueno, terminamos hablando de música, pero la música no tan solo uno la escucha con el alma y con la cabeza, sino que también las letras nos enseñan mucho acerca de nuestras vidas. Y hay canciones con las cuales uno recuerda buena experiencia y por cierto, uno también recuerda otras cosas como pérdidas, por ejemplo, con algunas otras canciones también. Pero es bueno Radiohead, si es que le gusta. El The Vents era uno de mis discos favoritos. Pero estoy hablando de la década de los 90, hace mucho tiempo. Ya pues chiquillas, ya pues chiquillos, los dejo. Un gusto, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Chao, profe. Isidora. Chao, profe, que Chao, esté Gabriela. bien. Chao, Gracias, Francisco. Gracias, profe. Chao, profe. José. Que esté bien. Chao, Romina. Chao, Paula. Chao, Davor. Chao, Martín. Cuídense que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.